Muy buenas noches y bienvenido aquí a Elige Bien en Exitosa. Hola, señor Jaime Salomón. Hola. Buenas noches. Hola Luchi, hola Pedro, buenas noches. Y saludos a todos los seguidores de Exitosa. Muy bien. Cuéntenos, ¿por qué usted decide entrar en este ruedo tan complicado llamado política y comicios electorales? Luchi, como muchos de los peruanos, yo me cansé realmente de estar en el estrado viendo cómo la política y los viejos políticos seguían afectando al país, sobre todo aquellos que han estado viviendo del Estado en las últimas décadas. Y eso es lo que los peruanos estamos pidiendo, un cambio, y un cambio por personas de verdad, capacitadas, con experiencia y conocimiento de la realidad nacional. El Perú necesita un gobierno y un Congreso de verdad, y para eso vamos a trabajar con Hernando de Soto de Avanza País, con eficiencia, capacidad y conocimiento acreditado. ¿Cuáles son sus políticas directamente hablando en el tema de propuestas en el ámbito de la agricultura? Hay una información sumamente preocupante que la plataforma digital de Internet acaba de publicar hace unos minutos sobre la advertencia de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, AGALEP, de sacrificar 2.000 vacas porque los ganaderos ya no pueden mantenerlas. Los costos de alimentos para los ganados se incrementó en 50%, pero las pérdidas duplica ese 50% para todos los ganaderos de nuestro país. 2.000 vacas que serán sacrificadas porque lamentablemente la pandemia les afectó y han recibido nula atención por parte del gobierno en esta época bastante crítica. ¿Cómo reactivar el tema agro, el tema ganadero en el país? Pero el gran problema es la indiferencia que los últimos gobiernos y también, ¿por qué no?, los últimos congresos que hemos tenido han tenido frente al agro nacional. Lo que falta en este momento es un enfoque integral para todo el mundo rural. Hay que entender que el agricultor y también el ganadero requieren empleo digno, salud, educación para los hijos, requieren políticas públicas para generar desarrollo, políticas públicas que permitan que cual sea el inquilino en Palacio, en el Congreso, o también en las gobernaciones y las alcaldías, la política de desarrollo agrario y ganadero se mantenga en el tiempo. Esto lo hemos venido advirtiendo desde hace varios meses, el problema agrario y ganadero a nivel nacional. Y estamos viendo las consecuencias en este momento. En algunos casos es por falta de agua, en otras por falta de alimentos o por el incremento del precio de los alimentos. Entonces, ¿qué hacer? Han subido, lo que tenemos que hacer, por un lado, es llevar la alimentación segura a precios razonables a toda la población, a través de mercados que trabajen por lo menos una vez por semana en comunidades, llevando la mercadería directo del agricultor, pasar por un punto de acopio donde sea limpiada, procesada, y de esa manera vamos a lograr una agricultura más rentable para el agricultor. Pero, a ver, Jaime, perdóname, estamos hablando de lo que podría ser, en el hipotético caso de que Avanza País llegue a ser gobierno, se tenga una agricultura subsidiada. Exitosa. No, subsidiada no, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es, los gobiernos locales que han devuelto el año pasado cerca de la mitad de su presupuesto, podrían utilizar eso para adquirir directamente al agricultor, procesarla y llevarla al mercado. Eso va a permitir, por un lado, que el agricultor que hoy está recibiendo el 20% del valor del producto que nosotros podemos pagar en Lima, y la cadena se está llevando el 80%. A eso me refiero, hay que tener cuidado con el agricultor, pero eso no va a ser posible si no mejoramos, por ejemplo, las redes de conectividad rural y no modernizamos el sistema de información. Hay que darle información diaria al agricultor y al ganadero para que puedan tomar decisiones. Necesitamos urgentemente destrabar, hay proyectos hidráulicos a nivel nacional, Bajesiguas 2, por ejemplo, y también Chavimochic, necesitan agua, y esos proyectos hidráulicos tienen que ser destrabados. Y para eso hay que trabajar fuertemente con asociatividad y con cooperativismo en este momento. Muy bien, señor Salomón. También revisando la hoja de propuestas, usted toca un tema muy importante y que parece ser que no está siendo tratado con responsabilidad por parte de nuestras autoridades. ¿Cuál es su planteamiento específico, directo, para este tema de propuestas, repito, propuestas
para sostener, de alguna manera, enfrentar, contener el cambio climático? Pero Ay, su, me dice, sí, su sí, respuesta, perdón, sí. Su respuesta al regresar, por favor. Por favor. Regresamos. Éxito profundo de nuestra patria, en el corazón de las provincias. Somos una marca informativa sólida que con sus filiales en costa, sierra, te informa con la verdad. Pausas ni interrupciones. En Lima, 95.5 FM. Exitosa, Perú. A la gente que tú prevés le va a interesar. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Exitosa Noticias. Yo soy Carissa Aldana. Con 5 defensas centrales. También respecto a lo de la ONP, ya dice que se... ¡No metas a Maluma! Bien, seguimos con Jaime Salomón, quien es candidato al Congreso de la República por Avanza País, y él va con el número 8, que daba respuesta a una pregunta por ser respondida, que había planteado Luchi Candia. Jaime. Antes de hablar de medio ambiente, lo que debemos cambiar urgentemente es justamente el ambiente del país, y especialmente el del gobierno y del Congreso. Referido al tema del medio ambiente, en este momento existen muchas dependencias en el Estado que no trabajan de manera colegiada, y menos aún intercalando con el Ministerio del Ambiente. Lo que necesitamos hacer en este momento para cuidar el medio ambiente es, organizando a estas organizaciones, valga la redundancia, del Estado, trabajar. No es posible, por ejemplo, que nuestra selva esté a un paso acelerado en deforestación y no se está haciendo nada por el tema. Tampoco se está teniendo en cuenta los fenómenos climáticos. Se sabía que iba a haber sequía a finales del año pasado y grandes lluvias ahora en la zona norte del Perú como consecuencia de la Niña, y eso se puede prevenir. Se puede trabajar el tema del medio ambiente con mucha facilidad, pero necesitamos primero personas competentes en el Estado. ¿Y de qué manera se puede prevenir el comportamiento climático? Por ejemplo, el año pasado, antes del medio año, el año pasado, ya se sabía la tendencia que iba a haber una niña, fenómeno de la niña en el Perú. Y eso iba a llevar sequía en la parte norte y grandes lluvias en el sur. Y ya entrando a este periodo 2021 de verano, que iban a haber grandes lluvias en la zona norte del Perú. Eso ha afectado fuertemente no solamente al agricultor, también a los ganaderos. Ha afectado el tema de alimentos para los ganados, por ejemplo. Y lo que tenemos que hacer es, tomando previsión de ese tipo de fenómenos, tomar acciones para proteger no solamente al agricultor, sino también, en este caso, para el ganado, pero también a la población. Hemos visto lo que ha pasado en la zona de Tumbes, por ejemplo, la semana pasada, y es realmente problemático. Y todo eso afecta de manera alguna al medio ambiente. Pero ahora, este tema del medio ambiente lamentablemente está ligado de una u otra forma a la actividad minera. Para muchos el país es una nación bastante flexible en el tema ambiental. No hay mayor control riguroso. Es por eso que se desatan muchas contaminaciones a las zonas petroleras como zonas mineras. La propuesta de Avanza País en ese sentido, entendiendo que hay proyectos mineros que se encuentran completamente trabados y hay proyectos mineros que se encuentran paralizados por el descontento ciudadano. ¿Cómo lo piensan manejar?
El tema de contaminación minera es correcto, pero también el gran problema es la gran deforestación que existe en la selva peruana. En este momento existen proyectos y recursos que están trabados, que no están generando desarrollo, por cerca de 960.000 millones de soles. Y eso es lo que Avanza País, de Hernando de Soto, vamos a destrabar en los primeros años. Pero de eso, 110.000 millones van a ser destrabados en los primeros meses de trabajo. Ha referido el tema minero. Existe en el Perú muy buenas empresas que tienen y mantienen muy buena relación con las comunidades, pero existen otras que no lo hacen. Con Avanza País sabemos exactamente cómo destrabar y cómo unir, cómo tender puentes entre la ciudadanía y la empresa, porque no solamente hay que ser pro empresa, sino también pro rentabilidad y bienestar social. Ya, para ir terminando, Jaime, sobre lo que significan los contratos leyes amparados en la Constitución política. Estos famosos contratos que impiden que, por ejemplo, el gobierno pueda intervenir ya en un acuerdo suscrito con una empresa privada en el tema de una concesión minera, una concesión petrolera, una concesión de carretera para el tema de cobro de peajes, como pasó, por ejemplo, recientemente en el tema de Covinsa, en el sur peruano, incrementando los peajes en varias regiones, lo que termina complicando mucho más el escenario del paro de transporte de carga pesada. ¿Se piensa tocar, modificar ese apartado constitucional de los contratos ley? ¿Estarían a favor en Avanza País o en el caso tuyo como aspirante al Congreso de la República a favor de que los contratos ley sean eliminados y sean sujetos de renegociación o de eliminación, de anulación, de revisión al menos? Fíjate, el gran problema, acá hay dos grandes problemas. El primero es que no existe una articulación apropiada entre gobierno central, gobiernos regionales y distritales. Y en muchos casos son justamente los gobiernos distritales o provinciales los que están tomando ciertas decisiones. Por otro lado, referente al contrato de ley, lo que se debe hacer el siguiente Congreso y el siguiente gobierno es revisarlos, porque no es posible que se afecte de manera alguna a la población. Bien, Jaime Salomón, por favor, dirígete a la población en la parte final de la entrevista que sostenemos contigo para que puedas reiterar tu candidatura. Amigos, soy Jaime Salomón, el número 8 del Trencito, voy con Hernando de Soto por Avanza País. Propongo revisar bien nuestro voto el 11 de abril, analicemos la hoja de vida y analicemos qué ha hecho cada uno de los candidatos al gobierno y al Congreso para hacer el cambio que el Perú necesita. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Jaime Salomón, candidato con el número 8 al Congreso de la República por el partido político Avanza País. 9 de la noche con 37 minutos. Muy bien, ahora vamos a entrar en comunicación directa. Sí, vamos a cambiar un poco el tema.